sobre todo que hace calor y todos estos cambios de clima que tenemos, ¿no? Que parece que estamos en verano. Nosotros con el equipo de la radio hemos regresado a la práctica de pádel. Muy bien. Sí, 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 porque nos da esperanza y nos abre las puertas de la Casa de Olivos. La verdad que ha sido, hoy estaba viendo Aparte y no nos pueden escuchando. tratar de que por jugar al pádel vamos a ser amigos del presidente. No, pero qué escándalo, ¿no? Eh, Fíjense que eh, Lula quedó libre de culpa y cargo en Brasil por situaciones similares y acá en Totalmente. Argentina se generaron causas por doquier para todo el funcionariado de la gestión anterior durante el gobierno de Mauricio Macri. Así que esperemos que la justicia tome cartas en el asunto y sinceramente yo soy suscriptor del equipo del Destape. Sí. Me da orgullo poder invertir recursos como contribuyente y como ciudadano a un medio que hace investigaciones tan importantes como esta y no operaciones políticas como hace la mayoría del periodismo. Agrego lo que vos decís de la investigación de los chicos del Destape, unos verdaderos Ujú. profesionales del periodismo de investigación. Obviamente Sí, con un... porque por ahí no se, viste, no se conoce de dónde parte la Bueno, investigación. Y hay todo un equipo de gente joven laburando en eso que la verdad ahí estuvo que Ari Jarid, ¿no? Al Estado se le pasó a la AFI una Sí. investigación así, pero un grupo de periodistas pudo determinar todo ese andamiaje delictivo. Vamos a contextualizarle. Ayer estuvimos hablando del Sí, tema al oyente. Eh, les escucho muy bajo, no sé si es mi sí, auricular a o si es ver, el retorno. capaz que yo estoy bajo. Ajá. Eh, Ahora sí escucho mejor. Ahí está mejor. Sí, perfecto. Bien. Ajá. El tema es el siguiente. Todos o mayoría de los exfuncionarios de la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento para la Victoria, fueron investigados. Aparece la operación Casanelo, que supuestamente Casanelo había estado lo daban por hecho que había estado con la presidenta en la Quinta de Olivos. Hasta pasaron el número de teléfono del juez Casanelo, de sus hijas. Metieron Ujú. una presión mediática. Sobre el periodismo hegemónico, bueno, Luis Majul tenía tanta suerte que él salía a correr y venía una persona corriendo y le daba un sobre con un CD donde estaban todos los datos. Una suerte terrible, ¿viste? Para el periodismo de investigación. Pero nunca se comprobó es más, se comprobó que Casanelo no estuvo en la Quinta de Olivo con Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí se comprobó, y yendo derecho a la investigación que hicieron los chicos del Destape, Ujú. es con documentación no contrascendido, es el ingreso de estos jueces de casación. Estamos hablando de lo más alto a nivel justicia, de estos jueces de casación. También hay que agregar políticos, fiscales, la gente del supuesto periodismo independiente. En esos mismos días que ingresaban los jueces, ingresaba Majul, Nata, Daniel Santoro. Bueno, cada causa que uno veía presentada en el show mediático, en los programas que estaba, desde Fantino, Intratable, los de TN, bueno, todo lo que veíamos, todo coincide que en esos días había estado estos jueces con fiscales, con periodistas, con empresarios, porque el propio Manieto estuvo, habían Ujú. estado en la Quinta de Olivo con el presidente Mauricio Macri. Esta gente del Destape Web, que es un medio periodístico que con los recursos como Juan Pablo, que aporta de los Estaba seguidores. escuchando ayer, hay 29.000 suscriptores, de los cuales están aportando 21, porque hay mucha gente que le cortan la tarjeta por falta de pago. Eso también es Bueno, una esa es una realidad. realidad, ¿no? Yo directamente Ujú. no puedo poner, pero me encantaría Claro, ponerle. sí, totalmente. Y hace esta investigación que se le pasa a la FIP. Hay que reconocer el error también de esta gestión, de que se pasa. Bueno, conclusión, sale a la luz. ¿Dónde sale la luz? En el Destape. Costó que Ujú, salga en Página 12. Sabemos muy bien de la ujú, presión que tuvo Santa María, el dueño de Página 12, para no caer en cana con De Sousa y la gente del grupo de C5N. así es. Eh, no se está Ayer la única que hizo una autocrítica y que la verdad que la felicito es Romina Mengel. Ajá. Romina Sí. Mengel, donde dice, yo estuve con todo,
con toda esta basura de periodismo sentada, lo reconozco y me reprocho no haberme dado cuenta de estas cosas, pero ahora que sé, que me doy cuenta, o sea, estuvo muy bien Romina anoche en América, recomiendo que vean esa autocrítica, Ajá. recomiendo para que vean cómo se manejaba este poder mediático judicial. Esta investigación sale a la luz, digo, está la documentación, está la hora del ingreso, eh, y uno de los jueces, para llevarla ya al extremo, dice, no, pero yo iba a jugar al pádel. Peor todavía, porque significa que tenés cierto acercamiento, y estamos hablando de acercamiento del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que te tratamos de contar día a día acá y medios que no responden a un interés de un poder mediático judicial, tratamos de informar y lo que no te están informando. Y de eso estamos hablando con Juan Pablo en este momento. Sí, de alguna manera tiene la importancia que tuvo la investigación, o más quizás, de Berbisky en su momento con los entramados del juez Stornell y demás. Sí, Pero bueno, ese es el periodismo que realmente se necesita, ¿no? Para muchas veces sacar del oculto aquellas cuestiones que hacen a las operatorias, que es desde el poder económico se lleva adelante. Cuando hablamos de poder, siempre hablamos de poder económico, judicial, mediático, ese es el poder real, ¿sí? El que ostenta siempre los recursos y que nunca va a elecciones y que ni siquiera está sometido a la voluntad popular de nadie, el poder oculto, el que desconocen las mayorías y el que hay que tratar de evidenciar al conjunto de la población. De lo contrario, nunca vamos a saber quiénes son los verdaderos responsables de nuestros grandes problemas. totalmente. Juan, Sí. ahora sí, ¿cómo continuamos? ¿Qué tenemos para esta Viste semana a que la nivel... semana Ajá, pasada salieron los indicadores de pobreza y de indigencia, ¿no? sí, Y obviamente ya empezaron a pegarle al gobierno y demás. sí, sí. Primero hay que decir una cuestión, en escenarios de pandemia no hay ningún país del mundo que no haya acrecentado estos indicadores, ¿sí? No, la verdad que hacer un análisis sin considerar el contexto en este tiempo es mínimamente irresponsable como para empezar a hablar de la cuestión, ¿no? Sobre todo porque la Argentina, además de toda esta pandemia, recibió un país esta gestión en diciembre de 2019 con las variables por el piso. Pero bueno, se dio a conocer el indicador de pobreza, que es lo que más nos preocupa a la mayoría de los argentinos, 42%, y 10% de indigencia, ¿no? Cabe recordar una cuestión. Hoy la canasta básica total, que es la que mide la pobreza, está en 51.000 pesos, ¿sí? Ujú. Y la que mide la indigencia está en 21.000 pesos. Ser indigente significa no tener para comer, ser pobre significa no tener para aquellas erogaciones esenciales que requiere el ser humano para vivir, un poquito más que para comer. Pasándolo a números limpios, 12 millones de argentinos son pobres y 3 millones de argentinos son indigentes. Debe ser la real preocupación de este gobierno. Se está hablando que en este tiempo donde se recrudece el efecto de la pandemia, algo que no teníamos en cuenta la mayoría, inclusive cuando se pergenió el presupuesto 2021, va a volver el IFE y van a volver todos aquellos programas de asistencia sociales indispensables para poder, de alguna manera, reducir toda esta cuestión. Recién estaba escuchando y leyendo en relación con que está aumentando la actividad económica y demás. De hecho, aumentó interanual la recaudación en un 72%. Sí. Eso implica que la Argentina está despegando en términos de actividad. Ahora bien, esa actividad hay que traducirla al bolsillo de los trabajadores, ¿no? Porque quizá las grandes corporaciones son las que comienzan a generar mayores niveles de ingresos, pero si eso no termina de traducirse en el rendimiento de los asalariados, la verdad que el modelo no sería el más fructífero de todos. El gran desafío del gobierno pasa por esto, por reducir esos niveles de pobreza, por reducir esos niveles de indigencia, por controlar precios, que de alguna manera son los que terminan licuando el ingreso de los sectores populares. Ahora Juan, y digo Juan, Juan Enrique está con nosotros en su clásica columna de economía y política.
A ver, ayer cada cual está mostrando, digo cada cual, medios y también los frentes políticos, ¿no? Cada cual está mostrando de la manera que cree que debe mostrar los números que hay. Hay muchos números relacionados, muchos análisis después para hacer en relación a la pobreza. Sacaron un informe, anoche estuve viendo en C5N, de lo que son los números de la pobreza desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Obviamente que, bueno, todos los porcentajes son altos, ¿no? Estamos hablando siempre más del 35%, con situaciones críticas fuertes en el gobierno de la Rúa y en el gobierno de Duhalde. El menor porcentaje ha sido en el gobierno, en el primer gobierno en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todos los números son terribles porque así el de Cristina ya ha sido el menor, con un 35%, no me acuerdo bien exactamente el número. La situación de la pobreza y la manera que encaraban y que encaran los informes algunos. Por ejemplo, yendo a lo mediático en TN, daban culpable al Estado de esto. ¿Y cómo culpabilizan al Estado? Empezaron a hacer una comparación desde que empezaron las cajas PAN con Alfonsín hasta las IFE de Alberto Fernández. Es decir que la culpa de la pobreza, según estos indicadores de estos medios, son de la gente que recibe los planes. No se dice lo que vos estás diciendo y que hay que seguir ese camino, ese mensaje es de los monopolios de la canasta básica familiar, de los que te aumentan los precios, de los que te hacen aumentar los servicios. Y no se habla de que hoy el gobierno no tiene mucha maniobra para hacer, porque venimos de una deuda histórica, y esto lo hablamos todos los programas, pero está relacionado con esto. Está relacionado con esto porque es muy difícil. Las IFE seguramente van a volver o tendrían que volver ahora si hay un cierre nuevamente por la segunda ola de pandemia. Y eso no, obviamente que va a perjudicar un poco la economía, pero el gran daño ya está hecho, por eso estamos atados a ese daño. O sea, hubo gente que acá prometió pobreza cero y lo lamentable es que hubo gente que creyó que iba a haber pobreza cero. Sí, totalmente. Fíjate vos cómo se hace construcción de sentido común. En cada cosa que hablamos, desde las causas judiciales hasta la pobreza, si nosotros desde la política, desde la cultura popular, no indicamos realmente cómo surgen las causas de la pobreza, las causas de la pobreza principalmente es la concentración de la riqueza, ¿sí? Y digo porque hace pocos días hablábamos del modelo económico de la dictadura. La Argentina, en mediados de la década del 70, escuchá este número, tenía un indicador de pobreza del 5%. Claro. ¿Sí? 5% de pobreza, y se distribuía entre capital y el trabajo el 50% para el capital y el 50% para el trabajo. Cuando hablamos de la dictadura, el modelo económico, social y cultural que se vino a implementar fue el que destruyó la Argentina y del cual no nos pudimos recuperar. Obviamente que se redujo la pobreza. Si arrancamos en el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2003 teníamos 60% de pobreza, y cuando entregó el gobierno Cristina, según las principales medidoras privadas, digamos, estoy hablando de la de Basualdo, del Cifra, que es una de las más prestigiosas de la Argentina, indicaba que la pobreza estaba alrededor del 20%, ¿sí? Se había reducido 40% con generación de puestos de trabajo, desendeudamiento, pero lo que cuesta, fíjense cómo desde el sector económico mediático se instala que el culpable de la pobreza son los pobres, sí, o es el Estado, y siempre se deja afuera a la clase dominante. No hablo del sector privado, hablo de los dueños de la Argentina, de los pocos ricos que existen y que son los que toman verdaderas decisiones, son los que manipulan al Poder Judicial, manipulan a los medios de comunicación, ¿no? No del laburante o del pequeño industrial que está todo el tiempo contando el mango o tratando de crecer, que en definitiva no tiene
grandes incidencias en los factores de poder. Tenemos que hablar y rediscutir qué es el poder. En tanto y en cuanto no rediscutamos qué es el poder, no vamos a entender cómo funciona la política. Ese es el gran problema que tenemos en la Argentina y en el mundo. Y creo que entran las balas de ese discurso dominante al conjunto de la población en tanto y en cuanto carecemos de ese conocimiento para determinar qué es el poder realmente y cómo son las incidencias que tiene nuestra población. Es tremendo lo que hace, es de una hipocresía, de un cinismo, de una cuestión tan perversa que de alguna manera salen a defender al opresor y atacan al oprimido. Es decir, que la mayor parte de la población que todavía ha pagado las consecuencias de quedarse afuera del sistema también es culpable de recibir programas sociales que mínimamente le permitan pelear para poder comer, digamos, en un país que genera riqueza para 400 millones de habitantes. Hay una matriz redistributiva muy paupérrima en el país, que es lo que hay que atacar. Y sinceramente, como ha hecho la presidenta, la primer ministra Janet Yellen, se llama, de Nueva Zelanda, han implementado impuestos a los ricos en porcentajes muy importantes porque esta es una crisis global histórica que amerita que aquellos sectores que se la han llevado durante décadas comiencen a poner recursos para que la humanidad no estalle, ¿no? Hasta en Estados Unidos el nuevo presidente sacó las retenciones importantes, en realidad incrementó los impuestos a los ricos que le había sacado el presidente anterior, Donald Trump. El mundo exige que los ricos que han concentrado los grandes recursos del mundo comiencen a distribuir la riqueza porque hay mucha gente que está cada vez peor y la Argentina no está exenta de eso. A ver, las cifras son de pobreza, de indigencia, no las estamos negando en esta columna. Estamos hablando del segundo semestre de 2020, claro, ese es un dato central. Del primer año de pandemia. Es el mayor efecto de la pandemia. Recién comenzaban a tener vigencia los programas sociales de contención, el IFE, el ATP y demás. Exactamente. ¿Sí? Entonces, que han sido de los más ambiciosos que ha tenido América Latina. Es más, yo creo que no se debieran haber sacado. El tema es que la Argentina está en una situación crucial en cuanto a sus posibilidades de sostenimiento. Llegamos a un límite máximo de emisión de recursos, emisión de dinero, no tenemos posibilidad de endeudamiento. Si no explicamos esas cosas es muy difícil que la gente entienda. El tema es que la gente que tiene problemas para poder alimentarse nunca va a entender, y es lógico, y hacia eso tiene que estar un Estado. El Estado debe ser reparador y tiene que venir a redistribuir la riqueza que se llevan algunos grupos económicos, que son los que instalan ese discurso de que la culpa es del Estado. No puede haber consenso con ese sector. A ese sector hay que ir a detraerle esos recursos que se han llevado a costa del hambre del pueblo argentino. Por eso, entonces no dejamos de reconocer en esta columna que los números son realmente preocupantes. Sí, preocupantes, intolerables. Nadie tolera estos números, pero hay que afrontarlos. Estamos hablando, son preocupantes en términos sociales y políticos también, obviamente. Y siempre hablamos de la importancia, con sus errores, que seguramente los hubo y los hay y los habrá, de los gobiernos de tendencias populares. Pero si uno se fija en los informes, en los indicadores, luego de la explosión que tuvimos de la convertibilidad antes del gobierno de Néstor Kirchner, los niveles elevados bajaron. Y hay una estrategia que vos la sabés bien y que sería bueno explicar para orientar, ¿no?, las políticas, las herramientas. Y acá cito 3 o 4 puntos que Alfredo Zayat, columnista económico de Página 12, lo recomendamos, ¿no es cierto, Juan? Muy buen economista. Dice, leo 3 o 4 y después vos desarrollás. Dice, orientar todas las herramientas de política económica para impulsar un fuerte y sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto. Fortalecer en consecuencia la creación de empleo. Definir un marco de negociación paritaria que culmine con aumentos salariales superiores al alza de precios, en especial de alimentos, bebidas y servicios básicos. En ese sentido, buscar con políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias,
y de ingresos, precios y salario, una reducción de la tasa de inflación, y dice robustecer el esquema de protección social, jubilaciones, aguaches y otras prestaciones, ampliando la cobertura y mejorando el ingreso en términos reales de los titulares de derecho. Bueno, y después habla de consolidar la tarjeta alimentaria y otros planes, pero bueno, son puntos que tira Zayat de puntos que ya han sido puestos directamente en la plataforma de los gobiernos populares, que es lo que él está tratando de decir, es que hay que desempolvar eso y volver con esa fórmula. Tal cual. Lo que está diciendo es controlar precios y cuidar los bolsillos de los trabajadores, que lo decimos de manera más sencilla, pero es eso, el único periodo desde la democracia para acá donde los ingresos reales superaron, es decir, que los ingresos superan a la inflación, fueron en el periodo 2003-2015, ¿sí? No es un dato para nada menor, por eso hubo muchos sectores trabajadores que pasaron a ser clase media, que pudieron irse de vacaciones, que pudieron cambiar el autito, que pudieron modificar su casa, que pudieron generar alguna especie de ahorro, porque más allá de que había inflación, las paritarias y demás generaban de que hubiera mayor poder adquisitivo. Es el único lapso de tiempo desde la democracia para acá donde el salario le ganó la inflación, que es un gran problema. La inflación no es mala, el tema es, en tanto y en cuanto los salarios le ganen, está todo bien. Bueno, Claro. eso es lo que está planteando Zayat, controlar precios y mejorar los sistemas salariales y obviamente hacer la correspondiente cobertura con programas sociales para aquellos afectados por el sistema, que son los jubilados y son los gurises. De ese 42%, el sector de juventud llega casi al 60% de pobreza. Entonces tenemos que trabajar para que nuestras próximas generaciones salgan al mundo creyendo que van a poder crecer en esta sociedad que los contiene, ¿no? Y no en un mundo que no da posibilidades, que no da herramientas para desarrollarse. Estudies o no estudies. De eso se trata un poco todo esto, y desde la política hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que se redistribuya la riqueza y se vuelva a creer en la sociedad que estamos construyendo y en un mundo que es cada vez más difícil de soportar y cada vez más injusto. Eso también tenemos que tenerlo en claro, porque la Argentina obviamente está inmersa en un mundo. Juan, para ir viendo qué les aconsejás, qué nos aconsejás, o qué es lo que se va a venir, se está hablando esta semana en tema económico-político, y bueno, lo desarrollamos el viernes obviamente, pero ¿por dónde va tu mirada económica de esta semana? ¿Cómo arrancó? Sí, la mirada económica de esta semana también es lo que te decía recién, los indicadores de pobreza, Ajá. de indigencia, este dato internacional que de alguna manera viene a acompañar lo que ha sido el impuesto a los ingresos extraordinarios en la Argentina, este que te citaba hoy de Nueva Zelanda, un impuesto donde gran cantidad de los ricos han metido recursos de amparo porque no quieren pagar, ¿sí? Y nosotros desde el Estado no tenemos quizá esa fuerza de correlación importante para poder doblegar a ese poder que trata de imponerse permanentemente. Y más que nada son esas las cuestiones. Hay un grupo económico de países periféricos a nivel mundial que se llama el G24. Le están exigiendo al Fondo Monetario Internacional que deje de cobrar a los países deudores la sobretasa. La sobretasa es aquella sobretasa que se paga de acuerdo a las características que atraviesa cada país, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso riesgo país? Sí. Bueno, ese es un dato que indica la sobretasa que se paga en relación al porcentaje promedio internacional. Es decir, que la Argentina, cuando está en una situación de debilidad y recurre al Fondo Monetario, siempre paga una sobretasa. Lo que está tratando de exigir Guzmán a nivel internacional, conjuntamente con los integrantes del G24, es que se reduzca a promedios habituales esa sobretasa para que la Argentina, en este caso, anualmente se ahorre $1.000 millones en el pago de la deuda. Y así un montón de cuestiones que se van dando que tienen que ver con equilibrar una situación macroeconómica en el mundo que cada día es más angustiante, y en una situación de pandemia los ricos se tratan de salvar siempre a costa de
de la distribución inequitativa de la riqueza en el mundo. Juan, te agradezco por la columna. A las 10 tenemos turno de pádel, así que nos, nos vamos En la canchita del Belgrano. de la cancha del Belgrano, que la han dejado muy buena ahí entre la gente del Club Belgrano y el municipio. La verdad que ha quedado muy, muy bien. Nos vamos a jugar al pádel, en una de esas terminamos en Olivos. Muchísima suerte. Entonces nos encontramos en la semana o la semana que viene. Dale, abrazo grande.